Ya. Profesor, compañeros de la especialidad de mecánica automotriz del ciclo 2, tengan ustedes un buen día. En esta oportunidad, mi grupo presentará la significación de un debate virtual de un tema bastante interesante para nuestro grupo, que es el motor eléctrico. En primer punto, daré a conocer los roles de cada integrante del grupo. Yo, Alex Guerrero Huarcaya, seré el moderador. Sayago Andrade Nelson y Merino Barbosa Alexander serán los debatientes. Menino Vega Roger y Sosaya Hualpa Raúl serán el público presente. Daremos como iniciado la significación. Ante todo, muy buenas tardes con el público presente. Mi nombre es Alex Guerrero Huarcaya. Para mí es un honor dirigir este debate y llevarlo a cabo con la presencia de los dos técnicos y el público que nos darán a conocer sobre el motor eléctrico. Daré el paso al técnico Nelson Sayago Andrade, para lo cual tiene un minuto para explicarnos sobre el motor eléctrico. Y muchas gracias. Buenas tardes con todos. Bueno, voy a dar a conocer un pequeño concepto acerca del motor eléctrico. El motor eléctrico tiene un funcionamiento muy sencillo y su funcionamiento es mediante un cargador conectado a un sistema de suministro de energía eléctrica local. Este se carga un paquete de baterías de 100 kilovatios y en el conjunto de batería usa paquetes de ion y litio y puede ser cargado en 220 o 110 voltios dependiendo de la fuente de corriente. El cargador consume una corriente de 70 amperes y tarda unas 3.5 horas en recibir una carga completa. Sin embargo, el fabricante recomienda conectar durante las noches el suministro. En lugar de combustibles fósiles, el auto eléctrico utiliza baterías que se conoce como sistemas de almacenamiento de energías. Por ejemplo, en caso de los motores de combustión interna se utiliza combustible y ahora en los motores eléctricos no se utiliza nada de combustible, solamente se utiliza baterías, nada más. Y este funciona mediante un rotor y un estator. Gracias. Eso sería todo. Gracias por la información técnico. Ya. De igual manera, presentarles al técnico Alexander Merino Barbosa para hacerle la misma pregunta, para lo cual también tiene un minuto. Muchas gracias por su paso, compañero Alex, sobre el motor eléctrico. El motor eléctrico es como decir, o sea, que un motor que funciona a energía, no es como el motor de combustión interna. Ya que ahora en nuestro país ya se va a dar el lanzamiento para las ventas del motor eléctrico, ya no ya de combustión interna, porque de combustión interna genera mucha contaminación hacia el medio ambiente, ¿no? En cambio, el motor eléctrico, o sea que va a tener poca contaminación, ya no tanto, o sea que ya no bota el CO2 porque no utiliza combustible. Por eso, al no quemar combustible, ya no expulsa los gases como el CO2. También ya no genera ruidos. En sí tiene muchos beneficios lo que es el motor eléctrico, que el motor de combustión interna, ya sea de diésel o a gasolina, ¿no? Entonces, para tiene muchas ventajas lo que es el motor eléctrico, porque el motor eléctrico en sí es un motor donde utiliza energía almacenada normalmente en baterías recargables, que son, ¿no? Los motores eléctricos proporcionan en sí un motor instantáneo porque la aceleración es más rápida, ¿no? Desde el parado y ya sea continua. Entonces, el motor eléctrico, como les decía, tiene
que más potencia que los motores de combustión interna. Esa sería mi participación, señor Alex. Gracias, técnico. Ah, de igual manera, tenemos preguntas que hará el público a los dos debatientes, para lo cual también tendrán 2 minutos para sustentar a sus respuestas. Bueno, buenas tardes con todos. Mi nombre es Roger Merino. Bueno, le tengo una pregunta al técnico Alex. Bueno, ¿qué ventajas tiene un motor eléctrico sobre un motor de combustión? Eh, Respecto a tu pregunta, compañero Merino Vega Roger, ¿qué ventajas tiene un motor eléctrico entre un motor? En sí, el motor eléctrico tiene muchas ventajas que el de la combustión interna, porque a diferencia que el motor eléctrico en sí, primeramente para comenzar, no requiere mucho mantenimiento como los motores de combustión interna. Y otra cosa, la diferencia del motor eléctrico sería que son silenciosos, o sea que no hacen mucho ruido porque mm, esto en beneficia hacia el público, no hacia las personas de la ciudad, porque ya no va a haber mucho ruido. Y otra cosa serían que el motor eléctrico ya no posee lo que son los sistemas de refrigeración, lo que es el filtro de aceite, ya no se necesita también lo que son los cambios de aceite, porque no son como los motores de combustión interna que contienen lo que es la biela, el cigüeñal, los pistones, que necesitan trabajar con lubricación, ¿no? Porque sin lubricación ya, o sea que se daña al toque. En cambio, el motor eléctrico en sí no requiere mucho gasto en su mantenimiento, son poco nomás. Entonces, otra cosa sería que, como estaba mencionando, no contaminan lo que es el medio ambiente del motor Disculpe, técnico, no como ya los de motor de combustión interna que requieren o sea que, mu- ala, de vuelta compañeros. Pero disculpe, lo que estoy cronometrando, aparte del 1 minuto, le estoy dando 15 segundos más y se está mucho pasando eso. Háganlo resumido. No hagan así largo, una parte importante del tema y listo. Y otra cosa es, sobre los motores eléctricos, tiene mucha potencia que los motores de combustión interna, ¿no? Eso sería mi acotación respecto a su pregunta del compañero Merino de Dardo. Ya. Gracias por la información tan interesante, técnico Merino Barbosa Alexander. Tenemos otra pregunta que le dirige del público Sosaya Hualpa Raúl. Y buenas tardes con cada uno de ustedes. Lo que yo quiero es hacer la siguiente pregunta al debatiente Sayago Andrade. ¿Qué beneficios nos daría el motor eléctrico en nuestro país? Muy bien, compañero Raúl, gracias por la pregunta. Voy a responder de manera precisa. Para empezar, el coche eléctrico no emite emisiones, no cero emisiones. Entonces, esto nos hace pensar que nosotros podemos cuidar el medio ambiente utilizando este tipo de vehículos. Entonces, como segunda ventaja tenemos menos habilidades mecánicas. Por ejemplo, este tipo de vehículos no lleva de su caja de cambios, no lleva que son embragues. Es un vehículo
automático. Y últimamente han salido vehículos autónomos que son conducidos por sí mismos. Entonces, como otra ventaja tenemos lo que son menos mantenimiento, ya que este tipo de motores no necesita estar cambiando el filtro, el aceite o los lubricantes. Y también este tipo de vehículos tiene menos piezas a comparación de vehículos de combustión interna. Y el consumo también de energía es mínimo. Por eso tenemos por cada 100 kilómetros un auto eléctrico consume $2 de energía eléctrica. Y también otra ventaja que tenemos es el sistema de freno que puede recargar la batería. Eso se llama el freno autorregenerativo, que consiste en aprovechar la inercia del freno y a través del inversor puede transformar o puede hacer que la energía regrese hacia la batería. Eso sería todo. Gracias, compañero. Gracias por la información, técnico Merino. Leo Andrade Nelson. Tenemos otra pregunta del público de Merino Vega Roger. Bueno, mi pregunta sería, ¿cuál es el rendimiento de un motor eléctrico? Respecto a tu pregunta, compañero Roger, el rendimiento de un motor eléctrico en sí es más potente que el de un motor de combustión interna. La mayoría de los motores eléctricos están diseñados en sí para funcionarse entre el 50 y el por ciento de la carga nominal. Es como decir, la eficiencia máxima en sí suele estar cerca del 75% de la carga nominal. La carga nominal, conocido también como la potencia nominal, que se dice, ¿no? Así, y un motor de 10 caballos de fuerza tiene la eficiencia máxima a 7 puntos. La eficiencia de un motor tiende a disminuir drásticamente por debajo del 50% de carga. Sin embargo, así, el rango de una buena eficiencia varía con los motores individuales y tiende a extenderse un rango más amplio para motores más grandes. En sí, eh, ah, o sea que el motor eléctrico posee más fuerza, o sea, más caballos de fuerza que de la combustión interna, ¿no? Porque en sí, o sea que rápido recupera en donde sea, en las subidas o en las bajadas, rápidamente recupera lo que es su fuerza. Eso sería todo, compañero. Gracias por la información técnica. Tenemos una última pregunta que viene del público. Sosaya Walpa Raúl. En caso de que el público no esté, yo lo haré la pregunta. ¿Cómo funciona el motor eléctrico? Bien. Compañero, el motor eléctrico tiene un funcionamiento muy sencillo, ya que este cuenta con un rotor y un estator. ¿Ya? El estator es la parte fija del motor eléctrico, la cual se encarga de transformar energía eléctrica en energía mecánica. Y la parte del rotor es la parte móvil que se mueve mediante campos magnéticos. Un motor eléctrico es
mucho más eficiente a comparación de un motor de combustión interna, ¿ya? Y este utiliza baterías que se pueden recargar con energía eléctrica, ya sea de 200 o 110 voltios, ¿no? Entonces, podemos entender que el motor eléctrico para nosotros es muy importante porque nos ayuda a cuidar nuestro medio ambiente. Entonces, el funcionamiento del motor es muy fácil, es muy económico para nosotros mismos, que este tipo de motor no tiene muchos mecanismos, como les decía anteriormente, no lleva caja de cambio, no lleva embriagues, entonces eso haría que tengamos menos gastos, ¿no?, en el mantenimiento. Eso sería todo. Gracias por su atención, compañeros. Gracias, técnico. Ya damos por concluido el debate. Agradezco su participación a cada uno de los debatientes que nos aportaron su conocimiento y experiencia. De igual manera al público en general por su asistencia. Gracias.